de PL/SQL, la sexta de 8 conferencias. Le da la bienvenida a su anfitrión y conferencista Hugo Godoy. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy? Un tema interesante, al menos para los que tienen cierta experiencia en programación, que es el manejo de secciones. ¿Ok? Ya, Hugo, ¿y qué cosa es una sección? Ya, acá tenemos un diagrama, pero yo, basado en mi experiencia de ingeniería de sistemas, te lo voy a indicar. ¿Ya? Cuando uno se dedica a programar aplicaciones, ¿ya? O a programar, llamémosle procedimientos a nivel de base de datos, tiene que pensar en el ¿y qué pasa si? ¿Ya? Ese ¿qué pasa si? Implica que tú tengas una respuesta de contingencia frente a alguna coyuntura o problema que pudiera presentarse durante la ejecución del programa o del procedimiento. ¿Ya? Lo ideal sería que uno programe también o desarrolle la aplicación también, que no sea necesario considerar pues esta excepción o manejo de errores, llamémosle plan de contingencia, pero siempre hay que estar en todas, como se dice. ¿Ok? En todo caso, ¿ya? Sí. En todo caso, ¿ya? Tenemos dos tipos de, de manejo de secciones en la práctica, ¿no? Porque la teoría dice muchas cosas, pero en la práctica es lo que cuenta, ¿no? Tenemos lo que es la sección de advertencia, ¿ok? En la cual, según lo que esté desarrollando en ese momento, le informa al programador y este detiene la ejecución, ¿ya? Eso es la excepción de advertencia, ¿ya? Hugo, ¿como qué, por ejemplo? A ver, como cuando vamos al cajero, ya, a cobrar nuestro sueldo, nuestro depósito, y bueno, me parece que es un intento de 3 veces, ¿no? A ver, quizás a alguno se le haya olvidado la clave alguna vez, ¿no? Y bueno, si a la tercera no coincide la contraseña, ¿qué sucede simplemente? ¿Ya? Eh, en este caso el desarrollador, ya programó eso, ¿no? No es que esté físicamente ahí, detiene que haya una cuarta vez de intento de sacar dinero y bloquea, ¿ok? Lo bloquea de manera tal que se retiene la tarjeta y naturalmente es el titular o la titular quien tiene que ir a la agencia bancaria. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Quizás les haya ocurrido a ustedes, ¿ya? A veces ese proceso se complica de manera tal que es mejor solicitar una nueva tarjeta y punto. ¿Ok? En fin. Lo otro es, ya, más que advertencia, es una detección de error, ¿no? Si se dan cuenta, ustedes ya cambió el icono y figura una alerta. ¿Ok? En ese caso, la información no se le da al desarrollador, sino que se le transmite al usuario, ¿ya? El usuario, como no tiene mayor poder de la aplicación, simplemente no puede detener la ejecución. Como que, por ejemplo, Hugo, ya, quizás les haya sucedido alguna vez que cuando ustedes han, a ver, ¿cómo que ha sido? Ah, ya, cuando les pide un formulario de Google, por ejemplo, ¿no? A veces hay algunas empresas que te piden llenar formularios, Google Forms, ¿ya? Y nosotros, no me incluyo, ¿no? Pero sí, como idiosincrasia nuestra, típica de nosotros los peruanos, cuando nos dicen ingresa su edad, ya, o a veces a uno mismo le... Es poco probable que ahora suceda así, ¿no? Pero yo antes que me he recorrido la cancha en los 80, en los 90, cuando uno decía, pon tu edad, ya, tantos años, no sé, 15 años, 18 años, 25 años, 30 años, o sea, simplemente te han dicho que ingreses el número, ¿ya? Y pues edad, pues entendido, pues, ¿no? Que si te ponen ahí un casillero de edad es para que ingreses ese valor, que es numérico, netamente. ¿Y qué tiene que ver ahí la palabra años? Pero entonces, algunas personas lo hacen, incluso ahora ya de manera tecnológica o informática, y automáticamente
tan pronto presionan Enter o aceptar, sale un mensaje, ¿no? Error, datos incorrectos. Uy, ¿qué pasó? Yo no, pero yo he digitado bien. Sí, has digitado bien tu edad en número, pero lo que está rechazando el programa, en este caso la aplicación, es que tú hayas pretendido digitar la palabra años, ¿ya? Simplemente cuando les pregunten edad, ingresen el valor y ahí quedó, ¿ok? Y así evitan ustedes complicaciones. ¿Y qué tendría yo que hacer ahí? Simplemente ingresar el valor tal cual, pues, ¿no? O sea, no lo ingreses tú añadiendo más cosas. Simplemente el número. Eso sería todo, ¿ok? Muy bien. Ahí les he dado dos claros ejemplos, ¿no? De cómo es que se manejan en secciones. Desde el lado del desarrollador o programador y desde el lado del usuario, ¿ok? Y acá estábamos dando el concepto, pues, que hace un momento lo había estado explicando, ¿no? A nivel general en programación, una excepción es la indicación de un problema que ocurre durante la ejecución de un programa, ¿ya? Antes en programación netamente se le llamaba detección de errores, ¿no? Ahora se le llama excepciones, ¿ya? Claro, cuando uno se dedica a programar aplicaciones o bases de datos, como se indica, tienes que estar en todas, pues. O sea, tienes tú que pensar y qué pasa si, ¿no? Ponerte en todos los planes, ¿ya? Sí, porque hay una cosa que es bien cierta, pues. Uno, como especialista, puede saber, ¿ok? Y hasta, yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezaba a programar allá en los 80, antes de que lleguen las redes, antes que lleguen el internet, bueno, todo lo que hay ahora, ¿no? Uno decía, yo programo, pero para mí, ¿no? Esa es la tendencia. O sea, tú programabas, caramba, y hacías unas excelentes aplicaciones, pero no pensabas en el usuario. Entonces, la tendencia cambió a mediados de los 90, ¿no? Dijeron, ya no hay que, ya uno tiene que programar no pensando en uno, sino pensando en el usuario. Y la mayoría de usuarios, hacerle las cosas más fáciles y simples, ¿no? En pocas palabras, ¿ok? Y a partir de ahí surgió pues la tendencia de manejo de errores e instrucciones, ¿no? De secciones que le dice. Pensar en todo y elaborar un plan de contingencia para resolver de inmediato los errores o problemas detectados. ¿Qué tipo de errores? Ya los mencioné hace un momento. ¿Ok? Muy bien. Acá hay un esquema un poco más detallado para que se tenga una idea clara de lo que estamos hablando, ¿no? Es un esquema lógico. Ya surge la sección por el lado izquierdo, ¿ya? Si la sección, pregunta ahí, ¿no? ¿La sección fue controlada? Si la respuesta es sí, ¿ya? Va a pasar a ejecutar las sentencias, o sea, va a pasar a ejecutar el código de programación correspondiente a la sección exception, ¿ya? Y termina, como se dice, armónicamente, o sea, en paz. Y si no fue controlada la excepción, ¿qué pasa? Termina abruptamente el proceso y propaga la excepción, ¿ok? Así es. Quizás les haya pasado alguna vez, eso era típico, ¿no? Tantas veces uno ingresaba mal el dato o insistía en determinado proceso que la computadora como dice, se congelaba. O sea, se quedaba ahí parada y no iba ni para atrás ni para adelante. ¿Cómo se solucionaba eso? ¿Y cómo se soluciona hasta el momento? Fácil y simple. Reboot, o sea, reinicio. Apágala y vuelve a prender. Así es. Esa es la única manera en la cual funcionan las cosas, pues. De repente tú me dices, a mí me pasó eso alguna vez, ya incluso la presioné con el botón de encendido apagado y nada. Pero hay una forma drástica de hacerlo, pues, ¿no? Desenchúfalo. Ya desenchufándolo o desconectando, caramba, y ahí sí santo remedio, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer nuevamente? Pues tendrías que enchufar nuevamente y que prenda, ¿no? Pero no inmediato, pues, o sea, deja que pase entre 1 a 5 minutos, ¿ya? Como para que no se enfríe, sino que el proceso en sí quede completamente cancelado. Pero Hugo, a mí me han dicho que si hago eso se malogra el equipo, por eso mencioné hace un momento la palabra drástico, o sea, hay que hacer algo drástico. Como dice el refrán, ¿no? A grandes males, grandes remedios. ¿Ok? Muy bien. Ya, continuando con lo nuestro, tenemos tipos de secciones. ¿Ya?
Tenemos los errores predefinidos de Oracle, ¿ya? Eh, que son errores que con frecuencia ocurren en PLSQL, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo en claro, ¿ok? Tenemos que tenerlo en claro para nosotros proceder, ¿ya? Y actuar, ¿ok? Eh, ¿Y cuáles son esos errores que con frecuencia? Mira, sinceramente te digo, ¿no? Cada herramienta de programación, ¿ya? Tiene sus propios errores típicos, característicos, ¿ya? De cada uno de ellos, ¿ok? Así es, los tiene en realidad. Típico, característico de cada uno de ellos. Por ejemplo, el lenguaje de programación Visual Basic tiene su propia secuencia de procesos de manejo de error. También lo tiene el lenguaje de programación Python, lo tiene el C++ o C Sharp. Cada herramienta de programación tiene sus propias eh, instrucciones, palabras referentes al manejo de errores, ¿ya? Y también es típico, pues, de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que me entiendan, los errores, porque todos cometemos errores, ¿ya? Que comete un médico no son los mismos que comete un arquitecto, ¿ya? Son diferentes, ¿no? Y de hecho su gravedad también, ¿no? Si un arquitecto se equivoca, lo peor que puede suceder es que la obra esté mal, ¿no? Sea presente, ¿no? Imperfecciones, pero que de alguna manera son subsanables, ¿ya? Si el médico se equivoca en el tratamiento de un paciente, puede ocasionar la muerte, que eso es irreversible, ¿ya? Lo otro no, lo otro sí es reversible. Por último, se tumba todo y se vuelve a construir, pero en el caso de la vida humana no hay eso, pues, ¿ok? Bien. En este caso, los errores típicos de Oracle tienen como ventaja que, como tú estás viendo en la tabla, no hay necesidad de declararlos, ¿no? Porque el programa de por sí los asume. Y también te da algunas alternativas de solución, ¿ok? Cuando son errores, como te dije, típicos, o sea, del programa, ahí no tienen que intervenir ni el programador o desarrollador, tampoco tiene que intervenir el usuario, ¿no? Eso es típico. En fin, luego tenemos también en el tipo de secciones los errores no predefinidos de Oracle, ¿ya? Que son básicamente otra clase de errores, ¿sí? Y entonces, esto sí uno tiene que declararlo dentro de la parte declarativa. Hugo, ¿dónde es eso? Ahí en declare, ¿no? ¿Te acuerdas que hay una sección llamada declare o declare? ¿Ya? Allí justamente tú tienes que digitar las variables que van a intervenir durante el procedimiento para que Oracle las reconozca como parte de la rutina de programación y también por los valores que tienen ellos. ¿Ok? ¿Y qué sucede en ese caso? Pues el servidor, acuérdate que Oracle es un servidor de base de datos, independientemente de que tenga opciones de programación, levanta el error de forma implícita, o sea, lo hace sin mayores inconvenientes o problemas, y después hay un controlador de secciones, una herramienta, ahí lo puedes capturar, ¿no? O sea, lo que se captura realmente es el mensaje, ¿no? Y ahí te da la línea de error y te dice de alguna manera de qué es lo que se trata. ¿Ya? Finalmente tenemos en cuanto a tipo de secciones los errores definidos por el usuario. ¿Ya? ¿Qué se puede dar ahí? Lo que mencioné hace un momento, ¿no? O sea, pretender ingresar la palabra años dentro de edad, cuando solo hay que introducir los valores numéricos, cosas así. ¿Ok? ¿Ya? A veces también el problema no se da por errores definidos por el usuario, sino por el programador, ¿no? Por ejemplo, el tema de talla, ¿ya? Como todos ustedes saben, nosotros, como unidad de medida, tenemos el metro, ¿verdad? Y bueno, cada país tiene su propio sistema, ¿no?
En todo caso, cuando nosotros nos dicen talla, tenemos que poner 1.77, por ejemplo, ¿ya? Pero a veces la persona que desarrolló la aplicación dice, no, ¿y para qué vamos a poner punto o coma? Que se ingrese nomás, ¿no? Entonces alguien digita talla y le quiere poner 1.77 y no sale, sino que sale 177. Entonces uno dice, no, pero yo no he digitado eso. Sí, pues, o sea, ese detalle también tiene algo que ver, ¿no? A algunos les parece agradable, a otros no, ¿ya? Pero forma parte de la secuencia de programación. Ahí quien tiene que corregir el código, en ese caso sería el desarrollador, porque él ha programado así, pues de esa manera, ¿ya? A su criterio, llamémosle, a su criterio, no de manera estándar, o sea, lo estándar es para todos, sino a criterio del programador, ¿ok? ¿Por qué? Porque él o ella decidieron de por sí y ante sí que así es mejor, ¿no? O sea, no, así se ve mejor esto que el otro, pero a veces no es así, pues. Bien. Ah, como nota, tenemos que algunas herramientas de Oracle, como el Developer Force, tienen su propio manejo de excepciones. ¿Ok? Bien. eh, y ahí tenemos, pues, ya netamente en la parte operativa, porque siempre es bueno, ¿no? Saber, bueno, ahí me sale Hugo este error, pero ¿qué significa? Ahí te estamos indicando el nombre en inglés, porque generalmente sale todo en inglés, ¿ya? Aparece numéricamente también como hora-06530 o si no como hora-06592 y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué significa eso o para qué sirve? Ahí te estamos indicando, ¿no? Cada uno o sea, básicamente no una traducción, sino que qué significa, ¿no? ¿Cuál es el significado de esa excepción o error? ¿Ya? Claro, porque te dice a veces case not found y código de error hora-06592 y no te dice nada más. Entonces, pucha, ahí lo que uno hace, por ejemplo, recurrir al compañero o compañera que sabe inglés. Oye, ¿qué dice? Case not found. ¿Ya? Pero a veces esa traducción de inglés tan literal como que uno no la comprende, ¿no? Ahí te dice, por ejemplo, caso no hallado, pero caso, ¿qué cosa es caso? ¿No? Ya está. Entonces, ahí en la descripción te estamos siendo específicos y dice, ¿no? Case not found quiere decir no se selecciona ninguna de las opciones en las cláusulas when de una sentencia case y no hay una cláusula else. Entonces, ya, ¿no? Es más descriptivo y de alguna manera eso te va a ayudar a entender, ¿ok? Y así por el estilo tenemos más mensajes y códigos, como tú estás viendo, ¿sí? Y nada, ¿no? O sea, acá de lo que se trata es de que uno tenga una correcta interpretación de las excepciones que Oracle prevé que van a suceder. ¿Correcto? Bien, como siempre, ahora nos vamos a la parte aplicativa para demostrar esto, ¿ya? Durante la charla o al final de la misma pueden estar haciendo preguntas referentes al tema y tienen una vez más mi número de WhatsApp y tienen también mi correo electrónico. ¿Correcto? Listo. Nada, vamos a salir de acá. ¿Ya? Vamos a salir de acá y nos vamos a ir a la parte aplicativa como les había indicado. ¿Ok? Eso es. ¿No? Me parece que ya estamos en la parte aplicativa. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a empezar elaborando un bloque anónimo, ¿ok? Que nos devuelva un reporte de los empleados que tienen un salario menor o igual a 2.800, ¿ya? El reporte debe mostrarse agrupado por departamentos y los valores de la columna deben ser por ancho fijo, ¿ok? Acá tenemos nuestra línea de código, ¿correcto? Que es todo esto. Y mi resultado tiene que ser este. ¿Ok? Este tiene que ser mi resultado. ¿Correcto? Ya está.
Ah, Hugo, ¿y qué cosa es lo que nosotros vamos a hacer? Ahorita te voy a indicar qué es lo que van a hacer ustedes. Ujú. Vamos a reducir esto un poco para ver el... Ahí está. ¿Ya? Esto es chino para mí. Yo sé que está en inglés, pero no entiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te vuelvo a repetir, ¿no? Vamos a elaborar un reporte, o sea, un informe que me tiene que dar este resultado, ¿ya? Me tiene que dar este resultado, en el cual vamos a visualizar, como tú te das cuenta, un código, el nombre del personal y su sueldo. ¿Ok? Esto es conducente a visualizar a todos aquellos que tengan un salario menor o igual a 2.800. Correcto. O sea, la condición en todo caso sería visualizar a todos los que ganan de 2.800 para abajo, ¿ya? Y o sea, lo demás es que aparecen por departamentos y eso sería básicamente todo, ¿ok? Ya está. Ahora, todo este código, sí, todo este código, pues, ¿ya? Bueno, vamos a empezar ingresando a Oracle Lite, ¿ok? Acá tienen ustedes la ruta para ingresar a Oracle Lite, ¿no? La vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro navegador para empezar a trabajar, ¿correcto? Entonces yo voy a cerrar esto acá y vamos a entrar a Oracle Lite, ¿ok? Acá en este nuevo enlace es donde copiamos la ruta que hace un momento les enseñé. Le damos Enter. Como ustedes saben, ya que lo hemos dicho desde un principio, el Oracle Live es gratis, ¿ya? No te cuesta nada, es como que tú crees un correo electrónico o un Face, o un Twitter, o un TikTok, Instagram, qué sé yo. Lo único que necesitas es tener una cuenta de correo operativa, ¿ya? La cuenta de correo es tuya, puede ser de Gmail, de Outlook, de Hotmail, de Yahoo, lo que tú quieras. Yo no tengo cuentas personales, sino solo de mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, hgodoy@camex.org.pe. Ya, ¿puede ser eso? Sí, también puede ser, no hay ningún problema. Lo importante es que sea una cuenta de correo que esté habilitada. En fin, ya pues, entonces inicio sesión, ¿ya? Para ingresar a Oracle Lite. ¿Qué es lo que ven en Oracle Live? No entendí o no estuve presente en esa clase. Fíjate, el Oracle Live es un programa, una aplicación de Oracle, ¿ya? Que está en la nube. ¿Y en qué me beneficia a mí o en qué te beneficia a ti?
en que principalmente tú no, con esto no necesitas tener instalado Oracle en tu computadora, para nada absolutamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo está en la nube. Por esa simple y sencilla razón. Que, o sea, yo puedo manejar Oracle o hacer mi cursito de Oracle sin instalar el Oracle en mi computadora o laptop, sí, lo puedes hacer desde Oracle Lite. Ya te dije cómo. O sea, tienes que registrarte con tu cuenta de correo y nada, eso sería todo. En fin, ya pues lo que hago es, para no estar digitando el código, ¿no? Simplemente hago esta figura, mira, selecciono, ya que está todo seleccionado, procedo a copiar, ¿ok? Una vez que está copiado, me voy a Oracle Lite, ¿no? Ya estoy en Oracle Lite, lo pego, ya sabemos cómo pegar, y de ahí ejecutamos, ¿vale? A ver, lo ejecutamos de una vez, sí. Ok, ya que tenemos el resultado conforme estamos viendo. ¿Correcto? Eso es. ¿Ya? Bien, a manera de explicación o complementando lo que nosotros acabamos de desarrollar, de ver, perdón, tenemos que fijarnos en el modelo lógico de la base de datos Human Resource. ¿Ya? Quizás los que han manejado antes alguna base de datos tipo SQL Server sabían que siempre los manejadores de base de datos tienen unos modelos, ¿no? Para que el usuario se adapte a su uso, comprenda, etcétera. ¿Ya? En aquel tiempo, con SQL Server, su modelo era eh, Norwind o NWind, ¿ya? Una base de datos desarrollada justamente para fines de aprendizaje, ¿ya? Oracle también tiene algo similar en la época actual, y ese algo similar es una base de datos llamada Human Resource, ¿ya? Cuyo modelo lógico es el que estamos viendo. El modelo lógico, como ustedes aprecian, tiene 3, 5, 7 tablas, ¿ya? Las cuales son eh, regiones de derecha a izquierda, regions, ¿no? Countries, países, location, localidades, ¿ya? O sea, ciudades, ¿sí? Departments, que son departamentos, luego tiene employees, que son empleados o trabajadores, job history, historia laboral, y jobs, los trabajos que tienen, ¿ya? Por ejemplo, en jobs, trabajos, está el código del trabajador, su título, por ejemplo, secretaria, auxiliar, asistente, gerente, qué sé yo, ¿no? Jefe, ya. Tienen también ingresado su máximo, su mínimo salario y su máximo salario, ¿ya?
En la fecha, en la historia del trabajador tenemos el código, su fecha de inicio, start date, su fecha de término, o sea, cuando fue cesado, end date, el código del trabajo que estaba haciendo, job ID, y el department ID, ¿no? O sea, el departamento ID. O sea, en pocas palabras, cada una, ¿ya? Cada una de estas tablas, si se dan cuenta, mantiene relación hacia otra en la medida en que existan campos claves comunes, ¿no? Los campos claves comunes son campos del mismo, por empezar, el mismo nombre, después el mismo tipo y la misma extensión, que me va a permitir, pues, justamente establecer relaciones a nivel de tablas. Esto que estamos viendo acá son tablas, ¿ok? Muy bien. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que no todas las tablas mantienen relaciones directas entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, location, counties y region mantienen una relación directa conforme están viendo. Pero employees no tienen una relación directa con estas tres tablas. También uno se da cuenta de eso, ¿no? Employees sí la tiene más bien con department, con job history y con jobs. ¿Ok? Pero no lo tiene con ubicaciones geográficas, ¿no? Que son localidades, o sea, distritos, departamentos, countries, que son países, y regions, que son regiones, ¿ya? Claro, las regiones, acá, regiones naturales que se le dice, ¿no? Costa, sierra, selva, ya está. Eh, y eso, profe, que dicen, o hubo que dicen, norte, sur, Lima norte, Lima sur. Yo diría que eso es más localidades que regiones, ¿no? Pero en fin, regresando al tema, ¿ya está acá? ¿Sí? Bien, tenemos acá un segundo ejercicio, ¿no? En la cual claramente se está viendo la palabra section, ¿ya? Y dentro de section estamos leyendo que hay una, una consideración, ¿no? Dice, when too many rows, sets, and ten, ¿ya? Eso podríamos interpretarlo cuando existan muchas líneas, entonces, esto que estamos viendo acá que dice DB, MS, OPU, line, bla, 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 esos son para que visualicemos mensajes. ¿Ok? Acá me dice tu consulta, retorna más de un registro, usa un cursor. ¿Correcto? Muy bien. Eh, y aquí está, ¿no? O sea, justamente el mensaje que tiene que aparecer es este, ¿no? Ese sería el mensaje que tiene que aparecer, ¿no? Tu consulta retorna más de un registro, usa un cursor, ¿ok? ¿Sí? Correcto, ¿sí? Ya que, Hugo, o sea, ese código que acabamos de hacer, ¿qué cosa es lo que hace? Como lo acabas de ver en Oracle Lite, ¿no? Te va a dar un mensaje que dice la consulta retorna más de un registro, ¿ya? Eh, sí, está bien, eso es, justamente, ¿ya? Luego estamos desarrollando acá otro ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con este ejercicio? ¿Ya? Digamos que de manera adrede, ¿ya? O sea, de manera intencional, estamos tratando de introducir un valor nulo en donde no corresponde, ¿ya? El valor nulo, para que me entiendas, es como cuando a veces en persona, ¿no? O sea, le preguntas la edad generalmente a una mujer, ¿cuántos años tiene? Dice, ¿no? Y generalmente dicen, déjalo en blanco, ¿ya?
O lo que mencioné, me parece en el ejemplo anterior, los estados civil, ¿no? O sea, acá legalmente en el Perú es soltero, casado, viudo, divorciado, ¿ya? No es separado, no es conviviente, porque eso no existe, ¿ok? Entonces, ¿ya? Entonces la pregunta que surge es, ¿y por qué aparece, a veces uno dice que uno es separado o que es conviviente? Es que eso no existe realmente, como te digo, no existe, ¿ya? Nada más son los estados civiles que corresponden al aspecto legal, ¿ok? Bien. Eh, Y en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que nosotros vamos a visualizar este mensaje, ¿no? No se puede introducir un campo vacío en la tabla tal y base de datos tal, ¿ok? Así es. Veamos, ¿no? Pasemos a la parte aplicativa para que tú mismo veas. Oracle Lite. Voy a ejecutar, ¿no? Y te das cuenta, pues, que me está mostrando un mensaje de error, ¿ok? ¿Sí? Claro, esto que está en la parte de abajo rojito, ¿no? Ese es el mensaje de error que me está dando Oracle Lite, correspondiente al desarrollo de la aplicación que acabamos de copiar y pegar. ¿Cómo? No me has enseñado cómo hago para limpiar esto, ¿no? Acá hay un botón que dice claro, ¿no? Claro, tómalo por clear, lo presionas y te limpia la cancha, como se dice. Ok, muy bien, sigamos con lo que estamos haciendo. Lo bueno del modelo que acabamos de elaborar es que, como se indica en el texto, ¿no? Ilustra las tres etapas asociadas con la captura de un error no predefinido, ¿no? Lo primero es que declara el nombre de la excepción, ¿no? Por ejemplo, acá lo tienes. Esto es, ¿no? Esto es. Esto, o sea, esta parte de acá es la declaración, ¿no? La declaración de la excepción. O sea, la declaración del código o mensaje de error. ¿Ok? Ya. Lo segundo me dice, ¿no? Asocia la excepción declarada con el número de error estándar de Oracle utilizando la función pragma, ¿ya? O sea, lo que te acabo de indicar, esto de acá, ¿ya? Eso es. Lo tercero es que referencia la excepción declarada dentro del control de secciones correspondientes, ¿no? ¿Y cómo, dónde es eso, Hugo? Esto es acá, ¿ya? Acá, justamente, en este bloque, ¿ok? Muy bien. En nuestro cuarto ejercicio del día de hoy, ¿ya? Lo que tenemos es un pequeño código de programación PLSQL que me va a permitir o no detectar la eliminación de registros existentes, ¿ya? Ah, ¿Y cómo funciona? Vamos a verlo, ¿no? ¿Ya?
Ahí lo tienes, ¿no? Hemos pretendido ejecutarlo y me está mostrando el código de error correspondiente, ¿no? Siempre en la parte inferior, ¿ok? ¿Qué? O sea, estos códigos que estamos haciendo son conducentes a mostrarnos mensajes de error. Claro, pues, o sea, si justamente la clase del día de hoy es manejo de secciones, o sea, no te va a ejecutar, digamos, libremente, sino que simplemente al momento que tú ejecutes, te va a demostrar los errores que van a suceder en la medida en que uno haya procesado esta información. ¿Ok? Muy bien. En todo caso, el ejemplo muestra cómo podemos usar el procedimiento Raise Application Error. ¿Ok? Descriptivamente, este código llamado script, o sea, cuando es pequeño se llama script, ¿no? O sea, es un código de programación PL/SQL. Lo que hace es tratar de eliminar un registro, digamos, con código 100, ¿ya? De la tabla comisión empleados, ¿ya? Pero como dicha tabla no contiene ese registro, a propósito no lo contiene, ¿ya? Este atributo, este que dice SQL not found y está en true, o sea, es verdadero, ¿ya? Lo que va a dar lugar es que se ejecute la instrucción raise error, ¿ya? Y te indique esto, ¿no? Te mande este mensaje. Ningún registro eliminado, ¿no? Incluso te da el código de la ubicación del registro, de la línea, pues, ¿no? Ok, esto es lo que sucede, ¿sí? En todo caso, como les había yo indicado desde un principio, el manejo de excepción es error, ¿ya? Eso que quede claro. Excepción es error, ¿ya? Eh, Está determinada por la capacidad del desarrollador o programador, ¿ya? Y él tiene que considerar diferentes factores, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder si el usuario tal hace esto? ¿Qué es lo que va a suceder si el usuario cual hace lo otro? ¿Ya? De manera tal, de manera tal, ¿ya? Que al final evitemos que por un error, digamos, del usuario, generalmente es del usuario, bueno, aunque también es relativo esto del usuario, ¿no? Ya que el usuario simplemente hace uso de la aplicación. Es como quien dice, yo preparé esto, ¿no? Se lo di de comer a alguien y ese alguien dice, está salado o le falta sal. Y diga, pues, es tu culpa, pues, es que tú no tienes gusto, sazón. En realidad, ¿ya? La responsabilidad directa es de la persona que preparó, ¿no? La comida, en este caso la aplicación, ¿no? O sea, tuvo que haber utilizado todos los ingredientes, ¿ya? Que en realidad le permitan al usuario disfrutar de la comida. Pues la comida vendría a ser la aplicación, ¿ya? Pero si uno, como cocinero, en este caso desarrollador de aplicaciones o programador, va a hacer las cosas a su gusto o pensando en sí, entonces nunca va a obtener la aprobación del usuario porque siempre va a decir, no, pero no lo he hecho como yo quería, pues, ¿verdad? ¿Ya? En concreto, Oracle maneja sus propios códigos de errores, ¿ya? O sea, lo que son errores del sistema, como se le conoce, ya déjalos ahí, ya, ni considerarlos, ni tú, como desarrollador o programador, mencionarlos, porque eso ya Oracle tiene su propia capa, ¿ya? Oracle ya sabe en qué momento va a activar esos códigos de error, ¿ya? Que son del sistema. Y simplemente elaborar pues las aplicaciones de manera tal que no tengamos mayores inconvenientes cuando vayamos a trabajar, tanto nosotros como desarrolladores, y siempre pensando en el usuario, ¿no? Porque el usuario es el que nos indica, nos va a dar la aprobación, pues, ¿no? De todo nuestro trabajo. En realidad es así, ¿ya? Todo lo que uno haga o no, como desarrollador, ¿dónde se ve? Se ve en la cancha. ¿Y quién es el juez de nuestra obra? No somos nosotros, sino son las personas que todos los días, en su día a día, van a estar manejando todo lo que nosotros hemos estado haciendo. ¿Ok? Bien, yo les agradezco a ustedes a Fátima, a Mapi,
ya, por su participación. Y nada, nos estamos viendo el día martes, ya con la penúltima sesión. ¿Ok? Muchas gracias a todos.